Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi equipo va a hablar sobre la desintegración de la URSS. A continuación, yo diré la introducción. La Unión de República Socialista Soviética, URSS, también conocida como Unión Soviética, fue una federación de repúblicas de ideología totalmente comunista que existió entre los años de 1922 a 1991. La URSS, Unión de República Socialista Soviética, ocupaba los territorios actuales de Rusia, algunos de los países continentales, no recuerdo. La Revolución Rusa de 1917 fue el origen de la Unión Soviética, ya que en febrero de ese año la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares. Los zares funcionaban como una monarquía en Rusia. Tras un breve gobierno de transición, finalmente se impusieron los bolcheviques, los comunistas más radicales liderados por Vladimir Lenin. El enfrentamiento entre partidarios y decretadores de la Revolución Rusa derivó en una guerra civil. Los comunistas vencieron y en 1922 fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con un sistema político de un partido único. Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se anexaron enseguida. Lenin muere en 1924 y le sucede Joseph Stalin, que gobernó la URSS con mano de hierro hasta su muerte en 1953. Ahora les hablaré sobre la URSS en la Segunda Guerra Mundial. La URSS en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, la Unión Soviética, aliándose con el régimen alemán nazi, liderados por Adolf Hitler, pero después de un papel muy importante en la derrota de Adolf Hitler. Se aliaron, después lo derrotaron. Al final de la guerra había expandido sus dominios a parte de Polonia y Alemania, además de ejercer su influencia sobre los estados que conformaban parte de la Unión República Socialista Soviética. La Unión Soviética fue el país más combatiente, que soportó casi el 80% de los ataques por parte de los países del eje en Europa, por lo que la victoria de la batalla de Stalingrado y la consiguiente contraofensiva significó el comienzo de la desmoronación de la máquina de guerra alemana. Es decir, que Rusia, bueno, en ese tiempo la Unión Soviética, fue uno de los mayores combatientes, que gracias a ellos hubo una disminución de alemanes y se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, gracias a ellos. Además, fueron los principales liberadores de los campos de trabajo o exterminio durante el Holocausto en Alemania y Polonia. Recordemos que los campos de trabajo o exterminio es donde se llevaban a las personas que son principalmente judíos, homosexuales o gente diferente a los alemanes. Fueron llevados a estos campos para trabajar, o como su nombre lo dice, para el exterminio. Sus cuerpos eran explotados, aún muertos, y se han encontrado muchas formas de tortura que tenían los alemanes. Una principal, que era para el exterminio, las cámaras de gas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue visto como un gran líder que había conducido al pueblo soviético a la victoria en su lucha contra los alemanes. Muchas gracias. A continuación hablaré sobre Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Dugashvili, más conocido como Stalin, nació en Georgia en el año 1879. Hijo de un zapatero pobre y borracho y de una cristiana ortodoxa devota, quedó huérfano muy pobre. Así que ingresó a un seminario donde fue expulsado en el año 1899 por tener ideas revolucionarias, rompiendo así el sueño de su madre de que él se convirtiera en un sacerdote. Inmediatamente después de eso se unió a la lucha clandestina de los socialistas rusos contra el régimen zarista, y cuando nació el Partido Socialdemócrata en 1903, siguió la facción más extremista, la de los bolcheviques, encabezada por Lenin. Joseph empezó a ser conocido como Stalin, hombre de acero, y por su lealtad a Lenin consiguió ascender hasta llegar a secretario general del ya Partido Comunista en el año 1922.
Comenzó así una de las dictaduras más tiránicas y crueles que se conocen. Desde 1938 hasta su muerte en Moscú en 1953, pero aún así fue capaz de convertir la extinta URSS en una gran potencia mundial y extender el comunismo a gran parte de los países colindantes. Esta tiranía, la que construyó una gran potencia que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió junto a los Estados Unidos en la gran vencedora de la guerra, de tal modo que el mundo prácticamente quedó dividido en dos polos, la de los alineados con Estados Unidos y los que quedaron al otro lado del telón de acero junto a la Unión Soviética. Lo primero que hizo Stalin al llegar al poder fueron las denominadas purgas. Esto era limpiar cualquier rastro o activo de las ideas contrarias al socialismo en todos los estamentos. Se dice que Stalin es la clave en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, ya que bajo su mandato el ejército ruso logró frenar el avance de las tropas alemanas y derrotarlo en las puertas de Moscú. Para ello, Stalin se valió de la táctica de la tierra quemada. Hasta entonces, la batalla entre rusos y alemanes ha sido de mucho desgaste. El ejército alemán avanzaba con gran dificultad, pero imparable, y los rusos iban retrocediendo poco a poco, no sin antes combatir. Durante esa primera fase de la batalla entre ambos, el ejército alemán capturó más de 2 millones de prisioneros y llegó a ocupar el 40% del territorio ruso. En ese entonces, cuando Stalin puso en marcha una estrategia drástica que requisó de la población. También una de las cosas que cometió Joseph Stalin fue el sistema Gulag. Fundado por Lenin, el Gulag, un acrónimo del inglés de Administración Principal de Campos de Trabajo Colectivo, la red de prisiones y campos de trabajos forzados en toda la Unión Soviética. Esto es muy importante, ya que Lenin la fundó, pero fue Stalin quien los empleó para sus fines más horribles y menos semi-efectivos. Los campos, como las cárceles del mundo, se utilizaron para albergar a los delincuentes. Sin embargo, el propósito principal del Gulag era ganar el control de la población a través del miedo, encarcelando, torturando y matando a indeseables, críticos del comunismo y cualquiera que desafiara a Stalin, para arrastrar a la Unión Soviética de su pasado agrario a una sociedad más industrializada. Más de 3.7 millones de ciudadanos soviéticos se vieron obligados a ingresar a los campos, muchos en las zonas más remotas y aireadas del país, entre 1931 y 1953, según un informe. Casi 800.000 de ellos fueron fusilados. Stalin no solamente hizo las llamadas purgas, también hizo la orden número 227, que la brutalidad de Stalin tampoco se detuvo con los civiles o los enemigos del Partido Comunista. Se extendió hasta las mismas personas que luchaban por él y por el país. En el año 1942, mientras los alemanes abrían paso hacia Stalingrado en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, Stalin emitió uno de los edictos más conocidos de sangre fría, la orden número 227. Declaró que los cobardes y los que causan pánico deben ser liquidados en el acto. La orden también pedía batallones penales, se enviaron soldados menos ofensivos al frente y unidades de guardias. Al final de la línea evitarían que los cobardes se retiraran. No está claro cuántos soldados soviéticos murieron a manos de sus compañeros soldados bajo las órdenes de Stalin. Ahora voy a explicar por qué a Stalin se le llamaba el hombre de acero. Se le decía hombre de acero por su frialdad y su carácter cruel en los primeros momentos y que le valieron la fama merecida que acabaría por reflejarse en su muerte o su sobrenombre, el hombre de acero. Y tras la muerte de Lenin, el nuevo dictador cometió las PSUs en sus dominios personales y llevó a cabo una brutal purga contra cualquiera que fuese visto como opositor. En lo que se refiere a la URSS y al campo socialista, y en contraposición a esos historiadores del poder, que más que escribir la historia, la prostituyen, es necesario que hablemos claro y con la verdad. Hoy, a los ciudadanos exsoviéticos que ganaron y que perdieron tras la caída de la URSS, el capitalismo les ha traído más que desigualdad, hambre, crimen organizado, prostitución, abuso de menores, además de la caída en picado de la calidad educativa y sanitaria. Aun con todos sus errores, consiguió el gigantesco logro de ser el primer país en todo el mundo capaz de garantizar a todos sus ciudadanos una vivienda, un trabajo, una educación,
una sanidad universal y de calidad, una jubilación adecuada al tipo de trabajo realizado, vacaciones pagadas, derecho a baja remunerada con el 100% del salario, igualdad salarial entre mujeres y hombres. En la URSS, ningún anciano moría de frío por falta de combustible, ningún niño dormía en la calle, ninguna niña era prostituida. El gobierno soviético fue el primero en aprobar el aborto, crear guarderías de infantes para trabajadoras y despenalizar la homosexualidad. A su vez, la mujer comenzó a cobrar los mismos salarios que el hombre. Se le estimuló a superarse intelectualmente. A la vez, el gobierno socialista electrificó toda Rusia y las nuevas naciones que irán conformando la URSS. Se tecnificó la agricultura. Se alfabetizó toda la población. Fueron creadas universidades, incluso en regiones tan olvidadas como la Siberia. Es decir, Rusia pasó de ser uno de los países más atrasados en Europa a convertirse en una potencia científica. Bueno, yo a continuación voy a hablar sobre, más bien voy a explicar algunas imágenes sobre el tema y daré la conclusión. Bueno, en esta imagen podemos apreciar que es la caída del muro de Berlín en el año de 1991. En ese mismo año también oficialmente se desintegró la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín sucedió meses antes, pero en el mismo año, y prácticamente es uno de los acontecimientos que pone fin a esta desintegración, además que se le considera uno de los más emblemáticos e importantes. Bueno, ahora pasamos a esta imagen que representa las 15 naciones que en la actualidad son naciones independientes, pero que antes formaban parte de la Unión Soviética. Entre ellas tenemos a Rusia, Ucrania, Estonia y algunas otras, por no mencionarlas todas, que bueno, actualmente pues como ya lo repetí, son 15 naciones independientes, pero que antes conformaban pues toda una unión. Ahora, vamos a esta imagen que yo creo que pues es una de las más conocidas, que es la bandera de la antigua Unión Soviética. Pero lo más emblemático de esta bandera es el símbolo que tiene. La hoz y el martillo, o también llamado unicoide, ese símbolo, representa la unión de los trabajadores y generalmente representa el comunismo. Recordemos que pues ahí se exaltaba mucho lo que era el comunismo, ¿no? Bueno, ahora en esta imagen tenemos a Stalin. Stalin fue un dictador de la Unión Soviética. Fue considerado, perdón, uno de los tres grandes, igual, o bueno, de los grandes durante la Segunda Guerra Mundial. También, además de haber sido un dictador soviético, como más se le reconoce, también fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre los años de 1922 a 1952. Bueno, ahora como conclusión podemos decir que pues en los años 80, Mikhail Gorbachev, que de hecho a ese personaje se le atribuye la caída de la Unión Soviética, inició un proceso de reestructuración económica llamado perestroika. Esta pues prácticamente desembocó la disolución en el año de 1991, dando origen a 15 países independientes. Pero además de la perestroika, también hubo algo que se llamó glasnost. La glasnost era liberalizar el sistema político, ejercer presión sobre conservadores que se oponían a la perestroika del Partido Comunista. Entonces, prácticamente por estos dos sucesos, pues es que nunca se llegó a una conclusión y por eso terminó en una disolución. La disolución pues se da el 26 de diciembre del año de 1991 y a este personaje, Mikhail Gorbachev, pues prácticamente se le atribuye gran parte de la responsabilidad sobre este proceso, ¿no? Pero también hay que recordar que esta disolución también se da a tres grandes causas. Entre ellas tenemos la Guerra Fría como primera, la guerra de Afganistán y por último la implementación pues de la glasnost y de la perestroika. Estos tres sucesos son los que pues prácticamente en años anteriores, como podemos ver en décadas recientes, pues ya estaba afectando, ¿no?
para una próxima disolución. O sea, no se dio de la noche a la mañana, sino todo sucedió en un largo proceso y prácticamente pasó de ser una nación, una potencia mundial, pues a tener una disolución de 15 países independientes y unificados. Aunque también debemos, pues, de dar atribuciones a no solo estas situaciones, ¿no? También la gente, la población igual, pues tuvo mucho que ver, ¿no? Había gente que no estaba de acuerdo en esta forma y pues también levantamientos del pueblo provocaron esto, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo y pues muchas gracias por la atención. Ahora, antes de terminar, les presentaré algunos datos curiosos. A pesar de ya no existir, la Unión Soviética es el segundo país con más medallas olímpicas. La URSS liberó a más judíos que todos los demás países juntos. En la Unión Soviética, los estudiantes recibían un gran apoyo económico por parte del gobierno. Cabe resaltar que toda la educación era completamente pública y gratuita. Fue uno de los primeros países que otorgó el derecho a votar, esto en 1917, mientras que en otros países, como Estados Unidos, no lo hicieron hasta años más tarde. Antes de su desintegración, en 1958, un médico llamado Víctor creó la más grande campaña del mundo para vacunar a las personas contra la viruela. Fue el país que llevó los más altos niveles de expresión, pues era donde más periódicos y libros se leían y vendían. A pesar de la Guerra Fría, 3 películas soviéticas ganaron el Oscar a Mejor Película Extranjera. Stalin estuvo nominado a Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones. El salario de los hombres y mujeres soviéticos era igualitario. Vladimir Demikov es recordado por sus terribles experimentos como trasplantes de cabezas entre perros o el perro de 2 cabezas. A pesar de su trabajo tan monstruoso, este doctor soviético ha puesto las bases para trasplantes actuales, los cuales servirán para salvar muchas vidas en un futuro. Tuvo el primer sistema sanitario gratuito que elevó la esperanza de sus ciudadanos en gente menor de 40 años. Fue conocido por haber mandado un satélite al espacio incluyendo un hombre, una mujer y hasta perros. Fue uno de los mayores productores y exportadores de petróleo de la época, llegando a producir más de 11 millones de barriles al día. El gran logro económico de la Unión Soviética, según varios analistas políticos, ha sido el crecimiento económico de mayor potencia en la historia de la humanidad. La Unión Soviética consiguió que las mujeres tuvieran los mismos derechos que el hombre, como las mismas posibilidades, causando esto una gran igualdad entre hombres y mujeres. Fue el Estado que soportó la mayor carga de la Segunda Guerra Mundial al derrotar al ejército nazi. Según los analistas militares, el 40% de los nazis fue derrotado en el frente oriental, pero hoy en día nos siguen mostrando a Estados Unidos como el total vencedor.